Muy buenos días. Hoy les quiero presentar a nuestra Virgencita de Lourdes, patrona de nuestra institución educativa. Madre tierna, Madre bondadosa, Madre dulcísima, ya que Dios obra por tu mano curaciones sin cuento en la gruta prodigiosa de Lourdes, sanando tantas víctimas del dolor. Guarda también una mirada de bendición para los enfermos de nuestra comunidad educativa Dolores Cabero de Grau. Nuestra Señora de Lourdes nos regaló esta frase: yo soy la Inmaculada Concepción. La fiesta de Nuestra Señora de Lourdes se celebra el 11 de febrero. La Virgen de Lourdes es una de las advocaciones de la Virgen María más conocida a nivel mundial. Todo sucedió a principios de 1858 en la gruta de Massaville, en Lourdes, Francia. Allí, a los pies de los Pirineos, una joven llamada María Bernadette Soubirous presenció 18 apariciones de la Virgen. Bernadette tenía 14 años y creció en el seno de una familia pobre y analfabeta. Un día estaba con su hermana y una amiga recogiendo leña en el campo, y entonces ocurrió una ráfaga de viento dio paso a la primera aparición de la Virgen María. La joven declaró que vía una señora vestida de blanco, llevaba un vestido blanco, un velo también de color blanco, un cinturón azul y una rosa amarilla en cada pie. Bernardita, frente a eso maravilloso que ella veía, sonríe. La luz, el vestido blanco, el cinturón azul. Pero nos dirá Bernardita: me froté los ojos y tuve miedo. Es decir, ¿qué es eso? En el relato de la transfiguración de Jesús, en Mateo 17, del 1 al 9, cuando Jesús se muestra resucitado, le dice: no tengan miedo. Cuando Jesús camina sobre las aguas, hay un estupor de los apóstoles, pero Jesús les dice: no tengan miedo. En Mateo 14, del 25 al 27. En el relato de la Anunciación, cuando el ángel Gabriel se dirige a la Virgen María, la Madre de Dios, Lucas 1 y siguientes, el Evangelio no nos dice que la Virgen diga: ¡ay, yo soy María de Nazaret, dispuestísima a hacer la paz de Dios! El Evangelio nos dice que la Virgen se preguntaba: ¿qué puede ser ese saludo? Es decir, ¿qué es eso? ¿Por qué todo esto? Porque en un primer tiempo nosotros no estábamos acostumbrados a Dios. Dios en un primer momento es el totalmente el otro y con mayúscula, y nosotros somos el otro con una minúscula. Entonces, aunque Bernardita está presenciando todo eso muy bello, pero a la vez desconocido, y ella lo dirá como lo dijo la Virgen María: en la irrupción de Dios en la vida de una persona, tuve miedo. ¿Qué es eso? Me froté los ojos. En la traducción se dice muerta de miedo, porque la Virgen le habló en el dialecto que hablaba Bernardita, que era Bigurdán. Bernardita dice: me froté los ojos y tuve miedo. Puse la mano en el bolsillo
y saqué mi rosario. Quise hacer la señal de la cruz, pero mi mano cayó, estaba paralizada. Hasta que la Virgen María hizo la señal de la cruz y yo pude hacerla. Nos preguntamos, ¿por qué Bernardita no pudo hacer la señal de la cruz? ¿Por qué su mano estaba paralizada? Bernardita desea hacer la señal de la cruz porque quiere protegerse, por más hermoso que sea lo que ve. Así nosotros hacemos la señal de la cruz cuando tiembla la tierra, cuando pasamos por la oscuridad y no lo logra hasta que la Virgen María lo hizo. Ella después lo pudo hacer. La Madre de Dios no necesita protegerse y hace la señal de la cruz para decirnos que ella, la Inmaculada, es el fruto de la cruz de su Hijo. La Iglesia nos lo enseña en el dogma, cuando nos dice la Virgen María es la Inmaculada, gracias a los méritos de su Hijo. ¿Qué nos dirá Bernardita? El miedo desapareció, es decir, el punto del encuentro entre María y Bernardita es la cruz de Cristo. Juan 19:25. Al pie de la cruz, Jesús nos da a María y Juan toma a María en esos momentos, pero al pie de la cruz. Es decir, de entrada, María pone a Bernardita el corazón mismo del Evangelio, la cruz. El miedo desapareció. Bernardita nos representa a nosotros como comunidades heridas. Su enfermedad son nuestras enfermedades. Su ignorancia es nuestra ignorancia. Sus frustraciones son nuestras. Su pobreza son nuestras pobrezas. Y todos estamos representados por Bernardita, pero al mismo tiempo todos estamos representados por la Virgen. No lo olvidemos. ¿Qué hace la Virgen María? Es plantar la cruz entre la persona de Bernardita y su persona, para decirnos que en el paso de una realidad a otra realidad se hace a través del misterio de la cruz. La primera aparición, la frase de Bernardita a esta aparición nos dice: juntas dijimos el rosario. Ella no dice yo dije el rosario, sino juntas dijimos el rosario. Cuando se le preguntaba más tarde, dice: cuando decíamos el Gloria y el Padre nuestro, los labios de la Virgen se movían. Pero cuando rezaba el Ave María, sus labios no se movían, pero las cuentas desfilaban entre sus dedos. Entonces nos podemos preguntar, ¿reza o no reza la Virgen María el rosario? La respuesta nos las da su santidad San Juan Pablo II, quien en el año 2003 escribe una bellísima carta que se llama El Rosario de la Virgen, donde introduce los misterios luminosos y dice: su santidad, la Virgen María, era una mamá como toda mamá del mundo. Y una madre siempre está haciendo memoria o recordando lo que vivió con su hijo o con sus hijos. Cuando nació, cuando pasó el examen, cuándo, etc. Por lo tanto, imaginemos esto cuando Bernardita empieza a rezar el rosario. ¿Qué es el rosario?
es hacer memoria de los misterios de Cristo, es recordar la vida de Cristo. Cuando la Virgen ve que esta niña comienza a rezar, a hacer memoria de los misterios de la vida de su hijo, se pone al lado de Bernardita. Por eso la niña dice, y juntas rezamos el rosario. La Virgen se asocia a la oración de Bernardita. Entonces, estemos donde estemos, cuando rezamos el rosario, la Virgen reza con nosotros, porque la oración tiene un solo objetivo, que nuestro corazón se abra a la presencia del Salvador. En el primer relato que nos va diciendo Bernardita, nos dice, me hizo señas de acercarme, no me animé y desapareció. Los 4 frutos del encuentro que tuvo Bernardita con la Santísima Virgen María que nos lleva a Dios. Empecemos por el primer fruto. Bernardita, terminada la aparición, atraviesa ese canal. Bernardita se pone a trabajar, prepara su atado de leña y al mismo tiempo las otras 2 niñas también lo hacen, decidiendo de volver a Lourdes por una senda que es muy empinada, pero ahorra camino y también era muy seco. Bernardita sube su atado de leña. Recordemos que es una niña asmática, desnutrida. Sube y lo deposita en donde hoy está la Basílica de la Inmaculada. Desciende, toma el atado de Juana y lo sube. Vuelve a bajar y encuentra a su amiga que tiene mucha dificultad. La ayuda a subir, luego vuelve a bajar y ayuda a su hermana con el atado de leña a subir esa senda. Hacer eso es algo extraordinario. En pocos minutos, en una niña enferma, es muy difícil. ¿Qué significa esto? Primer fruto del encuentro para con Dios es la caridad, el servicio. Analicemos la situación que nos llevará al segundo fruto. Cada niña continúa su camino de regreso a Lourdes, cada una con su atado de leña. Llegan aproximadamente a un cuarto de camino y Bernardita hace la primera pregunta. ¿Ustedes vieron algo? Y las niñas le dirán, nada. Siguieron caminando. Llega al segundo descanso. De nuevo Bernardita hace la pregunta. ¿Ustedes vieron algo? No, no vimos nada. Hay que ponerse en la piel de esta niña que ha visto a la Madre de Dios. Sigue caminando. Hacen un tercer descanso y allí es su hermana, picada por la curiosidad, le hace esta pregunta. Bernardita, ¿qué viste? Y relata lo que vio a su manera. Y allí ella comienza una vida totalmente distinta, porque durante toda su existencia, Bernardita va a contar la aparición. Y es gracias a su testimonio que el santuario de Lourdes existe. Dice San Juan, lo que he visto, lo que he escuchado, lo que he tocado del verbo de vida, es eso lo que les quiero anunciar. Segundo fruto del encuentro para con Dios es la misión. El que hace la experiencia con Dios la comunica, no se la guarda, sino da testimonio. Ahora
analicemos los hechos que nos llevarán al tercer fruto. Eran las 9 de la noche. Están en casa, en esa habitación, 2 camas para 6 personas. Alrededor del fuego, ese día no pudieron comer porque el padre no encontró trabajo. La madre preparó una especie de sopa con lo que había. Bueno, coman eso. Son las 9 de la noche. Y la madre dice, hay que rezar. Comienzan con el credo, el Padre Nuestro, y comienzan los Ave Marías. Y en medio de los Ave Marías, Bernardita se pone a llorar. Pero no de tristeza. El Ave María dicho en ese lugar la remite a la experiencia de la mañana en la gruta. Y allí ella da un gran paso en su vida espiritual, porque va a pasar de las oraciones repetitivas a la oración, al encuentro con Dios. Tercer fruto del encuentro para con Dios, la oración. Ahora vamos a analizar las secuencias que nos llevarán al cuarto fruto. El día sábado por la tarde puede ser de una manera misteriosa. Esta niña siente el deseo de ir a hablar con un sacerdote. Ella nunca había hablado con un sacerdote. De pronto siente el deseo de hablar con un sacerdote. Bueno, ¿dónde hay uno? En la iglesia parroquial, y se dirige hasta allí. Y el párroco no estaba, sino el padre vicario que dirá esto. Yo estaba confesando cuando vi que esta niña entró en la iglesia. Había 2 personas antes que ella. Esperó su turno y cuando el turno le llegó, se deslizó en el confesionario y se confesó por la primera vez de su vida. Esta niña que ignora todo de la religión, ¿por qué hace esto? Nos podemos preguntar. El padre vicario dice, yo vi a una niña rodeada de luz que me miraba y sonreía. Esa luz que es el reflejo, la irradiación de la luz de Cristo resucitado. La va a impactar de manera muy fuerte toda su vida, a tal punto que ella hablará mucho de esa luz. La pregunta es, ¿dónde encontrar esa luz? En el sacramento de la reconciliación. Eso es lo que significa el encuentro con el sacerdote. Sacramento de la Eucaristía, el sacramento de la reconciliación y la vida eclesial. Entonces, el cuarto fruto del encuentro para con Dios es la vida sacramental y la vida eclesial. Ahora vamos a ver la experiencia de vida del Premio Nobel de Medicina, Alexis Carrel. En el año 1903, un Premio Nobel de Medicina francesa, Alexis Carrel, se marchó a Lourdes con un grupo de enfermos de su clínica privada y llevaba una muchacha de 24 años, Marie Bailly, con peritonitis tuberculosa, pensando que se le iba a morir en el camino, porque no iba a llegar a Lourdes. Y la auscultaba en el camino y cada vez estaba peor. Llegó a Lourdes. Quiso que la auscultaran también otros médicos de Lourdes. La auscultaron y llegaron al mismo diagnóstico. Y entonces ocurrió el gran milagro. A la muchacha la llevaron a la piscina. Todo esto es histórico. Está escrito por él en un libro que se titula Viaje a Lourdes.
y había dicho de esta muchacha: si se me cura esta muchacha, me hago fraile. Una frase famosa que ha corrido por siempre. Y entonces se metió a la piscina. Salió de la piscina, la ponen en la silla de ruedas, la llevaban ante la Virgen y él iba detrás, observando la operación, y le pareció que le había cambiado el color de la cara, que tenía un poco de color rojo. Se acercó y efectivamente tenía la cara sonrosada, cuando su cara era de un color totalmente lívido de muerte. Y le toma el pulso, 60 pulsaciones rítmicas, cuanto antes tenía 150, y con interrupciones, y podría haber muerto en cualquier momento. Y le abre entonces la ropa, la ausculta, y la peritonitis tuberculosa se ha desaparecido. Y él se puso nerviosísimo, claro, y entonces fue a hablar con los otros médicos y les decía: es que yo no me he equivocado en el diagnóstico. Y esto le decía: pero si nosotros hemos hecho el mismo diagnóstico. Y le decían con toda la naturalidad: es un milagro. Pero él no podía aceptar que fuera un milagro. ¿Por qué? Porque si era solo un milagro, tenía que creer en Dios. En 1903, este hombre no se convirtió hasta el año de 1944. ¿Por qué? Porque tuvo una lucha interior. El milagro lo tenía ahí y él lo había buscado. Sí, esta chica se me cura, me hago fraile. Pero claro, si confiesa que cree en los milagros de Lourdes, en aquel ambiente de París, pierde su prestigio, ¿no? Como premio Nobel, hasta que en un momento dijo en francés a la merde, que quiere decir entendido, y poco después de eso, de convertirse, murió. Es como que si Dios hubiera tenido paciencia hasta que se convirtiese, y una vez que se convirtió, se lo llevó al cielo. Esto es historia, está narrado en su libro de Viaje a Lourdes, ¿no? Entonces les he narrado un poco de historia, de reseña histórica de nuestra patrona del Colegio Dolores Caberos de Grau, que se siente feliz de tenerlos a cada uno de ustedes como integrantes de esta comunidad caberina, que trabajamos al servicio siempre de la educación. Muy bien, le pedimos a nuestra patrona, la Virgen de Lourdes, que nos dé los dones del Espíritu Santo, un corazón abierto al Creador, que nos enseña a ser pacientes y misericordiosos como el Padre. Virgencita de Lourdes, en esta etapa de aprendizaje, haz que cada docente se enamore cada día más de su vocación de educar, y que nuestros alumnos también se enamoren de esa bella misión de seguir aprendiendo en este bello mundo del conocimiento. Un abrazo fraterno, y la Virgen María nos lleva hacia Dios. Felicidades y bienvenidos.